Explicarle a los productores que la Argentina está volviendo al mercado mundial, un mercado mundial que en el caso de los granos no es el más favorable, no es el que estábamos acostumbrados a ver tiempo atrás cuando nos lamentábamos de no tener acceso al mercado mundial, y que el productor tiene que empezar a entender que hay una problemática muy compleja en la Argentina y en el mundo, y que el viento de cola que tuvimos durante años ya no lo tenemos más, y a partir de eso para que tome sus propias decisiones basadas en las herramientas y los instrumentos del mercado que existen para no llevarse sorpresas. La Argentina es cierto que ha producido cambios en materia de su política interna que han sido, en el caso de los granos, mucho más amigables que las políticas anteriores, pero también hay que ser conscientes que todavía falta mucho por hacer y que hay muchos sectores del campo que la están pasando mal. Y en ese sentido me parece que hay que tener un poco una mirada más de conjunto para que no se repitan las experiencias pasadas. Esa es un poco la temática de la charla, ¿no? ¿Hay alguna proyección para el próximo año? El campo pasó este año a vivir una especie de luna de miel a partir de los cambios que el nuevo gobierno introdujo, sobre todo en el sector agrícola. La ganadería uno ve que más o menos venía reacomodándose, y después hay sectores como la lechería en muchas zonas de la Argentina, las economías, lo que se llaman las economías regionales, que están muy complicadas. Y que hasta ahora en ese sentido el gobierno no ha hecho mucho. Donde más ha puesto el énfasis ha sido en el sector agrícola, probablemente porque sabe el gobierno que es el que más rápida respuesta le da y es el que más fácilmente genera dólares para el país, que es un poco lo que necesitaba este gobierno. Ahora, eso es este año, el 2016, donde sobre todo el productor agrícola trabajó con costos del 2015 y está cobrando con precios del 2016, en donde tuvo la quita de retenciones, la eliminación del cepo, factores que sin duda lo están ayudando. El 2017 es distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Bueno, porque va a vivir el 100% del cambio, pero eso también implica que este año va a trabajar con otros costos. Y trabajar con otros costos y recibir los precios que hoy le va a permitir recibir el mercado internacional, en muchos casos se va a dar cuenta que a lo mejor ya no le alcanza, y entonces ahí va a empezar a darse cuenta que hay que propender a cambiar actitudes personales. Durante todo este tiempo el productor agropecuario, el agrícola sobre todo, no estuvo muy acostumbrado a trabajar con las herramientas del mercado, con los instrumentos que el mercado le brinda. Y este año va a ser fundamental que lo haga. Tenemos ejemplos, lo que pasó con el maíz, lo que pasó con la soja. Hace 3 meses atrás teníamos un maíz de 3.000 pesos, que valía 50, 60 dólares más que en el mercado de Chicago. Por supuesto, a quien consumía maíz lo golpeaba, pero a quien vendía maíz lo beneficiaba y mucho. Y sin embargo muchos productores no lo vendieron. En muchos casos está bien que era porque no lo tenían todavía, pero aún así, sabiendo que lo iban a tener, no lo vendían, y los que tenían no vendían. Lo mismo pasó con la soja. Soja de 4.500 pesos que no se vendió, y hoy están desesperados a ver si la soja llega a 4.100 para venderla. Entonces, ese tipo de situaciones de mercado no se puede dejar pasar. Lo que hizo el gobierno anterior, que a todas luces perjudicó a muchos sectores de la producción, al irse le sacó la excusa. Es decir, si en el año próximo al campo le va mal, estamos hablando del sector agrícola, ¿no? Estamos hablando de los que producen trigo, maíz, soja, girasol. Si a ellos le va mal, no van a tener a quién echarle la culpa, porque no está más el gobierno que los castigaba. Hay un gobierno que teóricamente está haciendo amigos. Entonces, si le va mal, hay que pensar qué se hizo mal individualmente para entender por qué les pudo haber ido mal. Y a partir de ahí creo yo que es muy importante que el productor tome conciencia. Acá lo único que cambió en la Argentina es el gobierno. El resto sigue siendo lo mismo. Entonces me parece que hay que corregir muchas cosas todavía. ¿Qué medida espera que el gobierno pueda tomar o qué considera que es necesario? En el sector agrícola no va a tomar ninguna. Ya están todas dadas. Las dio muy rápidamente. Cumplió con lo que había prometido. Están los 5 puntos de la soja pendientes, que ya avisó que no lo va a cumplir y que era previsible que no lo cumpliera. Ni siquiera por una cuestión de caja. Esto creo que ha sido fundamentalmente una decisión de carácter político, que tuvo que ver con la realidad que vive la Argentina. En la Argentina, con el 33-34% de pobreza, anunciar en este momento una nueva quita de retenciones para el sector no era políticamente correcto.